es Zona Agro, como siempre nosotros interesados en ver cómo está todo en el campo, pero en este sentido vamos a estar hablando no solamente de nuestro país, sino a nivel internacional, cómo se encuentran los bosques. Ustedes saben que lo más importante es tener el verde bien puesto, porque no solamente nos proporciona oxígeno, sino muchas otras cosas más fantásticas y maravillosas entre la fauna y la flora que benefician totalmente a lo que es el cuerpo, nosotros como seres humanos. Ustedes saben, el cambio climático y todas las cuestiones que se están dando, eso tiene una repercusión no inmediata, pero sí a mediano y largo plazo ya con respecto a lo que es la salud. Bueno, estamos ante una situación complicada, ustedes saben, la pandemia, que eso, crean o no, tiene una repercusión importante de la manera en la que estamos tratando o no estamos cuidando nuestros bosques. Eso es como una cadena bastante importante, pero bueno, esto nada más es el preludio, ya que tenemos a una profesional que nos va a estar hablando un poquitito más acerca de los bosques y la alimentación. ¿Qué tiene que ver eso? Una relación totalmente reconectada, así que vamos a darle la bienvenida y le agradecemos a la especialista en elaboración y ejecución de monitoreo de proyectos de la FAO, la señora Karen Eliseche. Bienvenida, muchas gracias por compartir con nosotros en esta jornada. Buenas tardes, Nadia, un gusto. Yo soy la encantada de estar en el programa. Muchísimas gracias por la invitación. No, por favor, nosotros contentos de poder tener a una profesional que nos pueda explicar y que nos comente justamente esos detalles que nosotros no estamos teniendo en cuenta. Algunos dirán, ¿qué tienen que ver los bosques con la alimentación? Creemos que no tiene nada que ver, pero es una relación totalmente ligada ya, así que este es tu espacio, nos encantaría que por favor nos desgloses un poquitito por qué vienen de la mano. Claro que sí, como no, con muchísimo gusto. Bueno, los bosques, ustedes saben que la FAO desde 1948 realiza estudios y evaluaciones acerca de los bosques de todo el mundo, ¿verdad? Es por eso que les comento que cuando se estaba realizando ya los últimos ajustes de la evaluación de los bosques del 2020, que es nuevita, ¿verdad? Que se renueva cada 5 años, justamente sucede que cuando se ajustan estos últimos detalles de la evaluación de del estado de los bosques en el mundo, nos encontramos en esta pandemia por el COVID-19. Y justamente es ahí donde todos los especialistas reafirman y tienen evidencias de cómo realmente los bosques son tan importantes, sí para la alimentación y los alimentos, que es el tema que hoy nos toca, pero también para la salud misma de los humanos, ¿verdad? Y saben ustedes que el tema del virus del COVID está muy relacionado justamente a los bosques, como otras enfermedades, como la malaria, el dengue, etcétera, ¿verdad? Que no es el tema que hoy nos toca, pero cuando hablamos de bosques podemos ampliar muchísimo los temas que tenemos. Así es que, bueno, vamos a lo que nos toca. Y Nadia, yo te comento que sí, realmente los bosques y los alimentos están intrínsecamente ligados. Hay una relación íntima entre la alimentación, la seguridad alimentaria y los alimentos mismos y los bosques. ¿Por qué? Porque realmente en los bosques mismos podemos hablar, vamos a separar un poquito para que sea claro, vamos a hablar de los bosques mismos como productores de alimentos y los bosques en su función ecosistémica y cómo de ellos dependen la producción misma de alimentos, ¿sí? Y si nosotros vamos a hablar de los bosques y sus funciones, nosotros tenemos que mencionar que en los bosques realmente se alberga la mayor parte de la biodiversidad mundial. La inmensa mayoría de la biodiversidad terrestre se encuentran en los bosques del mundo. Los bosques en su conjunto contienen más de 60.000 especies arbóreas, de árboles nomás menciono, diferentes. Además proporcionan hábitats al 80% de todas las especies de anfibios que viven en nuestro planeta Tierra. Así también el 75% de todas las aves que habitan en nuestro planeta Tierra y el 68% de los mamíferos. O sea,
Existen varios ecosistemas en el planeta Tierra, pero el de los bosques es el que alberga la mayor biodiversidad que existe en nuestro planeta. Es por ello que tiene una importancia clave también con los alimentos y con las personas y las poblaciones que dependen de los bosques mismos, ¿sí? Y en ese sentido, yo les comento, ¿verdad?, que se estima que alrededor del 75% de los principales cultivos del mundo o de los alimentos del mundo dependen directamente de los bosques, ¿sí? Se tienen datos ciertos de que en aproximadamente 1.000 millones de personas de alguna manera dependen de los bosques. Y cuando digo de alguna manera dependen de los bosques, hablamos de alimentos de origen silvestre, hablamos de la caza, de la carne silvestre, de insectos comestibles, de productos vegetales comestibles que son varios, desde raíces hasta frutos, hojas, etcétera, ¿verdad? Y luego tendríamos que también mencionar toda la función ecosistémica de los bosques y de cómo ellos contienen cantidad de nutrientes, micronutrientes y de su función mismo sobre todos los ecosistemas. Y ahí hablamos de, por ejemplo, cómo los bosques tienen la capacidad de mantener el ciclo del agua, de los nutrientes, de la conservación de los suelos, de la protección a muchas plagas, de protectores de vientos, por ejemplo, etcétera, etcétera. Y podría ir mencionando varios más, ¿verdad? Por ahí, sí. Mira, importante todos los datos que estás dando, porque a nivel internacional el planeta Tierra es un todo y es bueno que vayamos desglosando las situaciones y también las distribuciones de bosques a nivel internacional, cómo estamos con esa situación también y las reducciones que se vinieron dando ya desde épocas remotas. Sí, al respecto yo les menciono a nivel general, porque no les comento un poco también del país, pero a nivel mundial, nosotros sabemos que la superficie forestal total es la superficie forestal total es de 4.000, 6.000 millones de hectáreas de bosque. Y lo interesante de esto es que esta cantidad de superficie forestal está concentrada en 5 países. Y estos son Brasil, Canadá, China, Estados Unidos y la Federación de Rusia, ¿verdad? Si bien es cierto, decimos nosotros 4.006.000 millones, 4,06 mil millones de hectáreas y decimos, wow, es mucho. Sin embargo, sabemos desde tiempos remotos, nosotros naturalmente debemos de cambiar la cobertura boscosa por otro tipo de actividad que es justamente la deforestación, la deforestación y la degradación forestal para poder dar paso a cultivos, actividades pecuarias, ganaderas, etc. Y esto sucedió siempre y el ritmo al que va sucediendo es el alarmante, ¿verdad? Entonces, hablamos de que cuando hay un mayor ritmo de degradación y deforestación forestal, también es mayor la pérdida de la biodiversidad, porque están relacionados por lo que ya mencioné anteriormente, ¿verdad? Y se estima realmente que desde el 1990, que es de donde se tienen datos más certeros, se han perdido unas 420 millones de hectáreas de bosque. Y esto principalmente se debe a los cambios de uso de suelo para actividades agropecuarias, ¿verdad? Y esa es realmente la situación. Sin embargo, tenemos que mencionar que toda la población mundial tomamos conciencia de esta importancia de los bosques. Y gracias a ello y a los esfuerzos de distintos niveles, desde un productor, un agricultor, una comunidad, una autoridad municipal, una autoridad nacional y, ¿por qué no, de
de autoridades de todo del mundo, se ponen de acuerdo y se concientizan de esta importancia. Es así que tenemos que entre el 2015 y el 2020 existió una disminución de esa deforestación, de ese ritmo de la deforestación a nivel mundial, lo cual realmente es digno de seguir practicando, ¿verdad? En realidad no parar ahí, sino que seguir realizando actividades que colaboren con que nuestros bosques se conserven y podamos seguir produciendo los alimentos necesarios, conservando bosques. Importante es la conservación, aparte de proporcionarnos alimentos, bienestar, ya por ese equilibrio entre la fauna y la flora. No tenemos que olvidar que las visitas a los entornos forestales favorecen de manera maravillosa a lo que es el ser humano, no solo por eso, sino al bienestar espiritual, físico, produciendo esa tranquilidad, ese equilibrio. Normalmente solemos decir cuando nos vamos al interior y respiramos ese verde, se respira el verde porque es algo totalmente fresco y te ayuda justamente a equilibrar todas las emociones que uno siempre tiene. ¿Por qué los psicólogos dicen que mirar algo verde o ir al campo relaja? Porque tiene ese efecto totalmente positivo y eso es lo que también tenemos que resaltar. Totalmente, totalmente, Nadia. Por eso te decía, si me das voz a mi pie, yo hablo, entonces por eso te decía, sin mencionar todos los beneficios adicionales del bosque, ¿verdad? Que son los que vos estás mencionando. Sabemos que los bosques también tienen importancia cultural, religiosa, recreativa, espiritual, todo lo que vos mencionaste y que no siempre es valorizado, pero todos reconocemos esa importancia no valorizada aún. Sin embargo, hay ya estudios y sitios y prácticas en las cuales se están valorizando ese tipo de cualidades del bosque también, ¿verdad? Es importante comentarte por ello, se me pasó hace rato decirte que lo bueno de que estemos conservando los bosques o disminuyendo un chiqui, ¿verdad? La deforestación existente. ¿Por qué me vuelvo a este punto? Porque en este periodo que te mencioné, del 2015 al 2020, se logró disminuir en 6 millones de hectáreas de deforestación en ese periodo. Eso es considerable, o sea, es bastante. Y nosotros en el país debemos mencionar que todavía tenemos bosques conservados, tenemos una superficie boscosa que debemos valorar, o sea, valorizamos luego de hecho, ¿verdad? Pero debemos seguir valorándola y conservando. Y nos quedan en el país actualmente todavía en más de 16 millones de hectáreas de bosque. Entonces, lo vamos a seguir cuidando a ese recurso, ¿verdad? Como corresponde. Claro, importante tener ese compromiso, no solamente nosotros, sino todas las personas que tienen un pedazo de tierra, deben cuidarlo y deben también dejar un poquitito y conservarlo. Por otra parte, hacerte la siguiente consulta: ¿cómo podemos nosotros hacer un equilibrio, exista ese equilibrio entre los alimentos, esa producción de alimentos y también por otra parte en la conservación de los bosques? Sí, cómo no. Esa es una pregunta sumamente importante y te agradezco, Nadia, porque en realidad todos podemos contribuir realmente a que exista ese equilibrio entre los bosques y entre la producción de alimentos, porque ambas cosas son fundamentales para la vida del humano, ambas cosas. Todos sabemos que necesitamos respirar y comer para vivir, ¿verdad? Entonces es naturalmente, parece tan obvio, pero a veces, bueno, ya sabemos cuál es la realidad. Bueno, podemos mencionar algunas prácticas, buenas prácticas le llamamos, ¿verdad? Y la gestión sostenible de nuestros recursos forestales. Entre ellas, por ejemplo, los agricultores
ya van mejorando la seguridad alimentaria cuando conservan sus árboles, por ejemplo, cuando fomentan la regeneración natural de los árboles, cuando plantan un árbol. Vos, Nadia, cuando te vas a plantar un arbolito un fin de semana, estás ya contribuyendo a esto, ¿verdad? Y así, en cuanto a lo que nos corresponde a los técnicos y a lo que nos corresponden a los que estamos en el tema y a los tomadores de decisiones, nosotros podemos mencionar un montón de prácticas, de buenas prácticas. Entre ellas, por ejemplo, debemos asegurar que todos los ecosistemas y que las especies y la diversidad genética que contribuyen al suministro de los alimentos permanezcan realmente en el estado que deben permanecer. Tenemos que promover también el establecimiento y el mantenimiento de las áreas protegidas. En el país tenemos varias, en el mundo hay varias y debemos mantener estas áreas protegidas y también zonas específicas de conservación justamente para la biodiversidad de la agricultura también y de la alimentación, ¿sí? Además de esto, también debemos seguir promoviendo la gestión favorable de toda la biodiversidad y además de la gestión forestal misma. Podemos también mencionar entre ello todo lo relacionado, y la FAO ahora está tratando de aunar esfuerzos en todas las innovaciones tecnológicas para ello. Utilizar toda la tecnología y la innovación tecnológica para la mejor gestión de los bosques y de la producción de alimentos de manera complementaria y equilibrada. Así mismo, y para las personas de por ahí que quieran dar ese granito de arena o aprender un poquitito más a cómo reaccionar y qué prácticas moderadas tienen que tener, no solamente con respecto a la conservación de los bosques y el equilibrio con los alimentos también, sino por otra parte para poder mitigar también los cambios climáticos, donde pueden ingresar para tener más información o contactar con ustedes ante cualquier duda que tengan, porque ustedes son los que más saben de esto. Sí, como no. Ustedes pueden acceder directamente, si prefieren las redes sociales, a través del Twitter mismo. FAO tiene redes sociales, tiene Twitter, tiene Facebook, está la página web misma de la FAO. Y por favor, ustedes envían un mensajito y nosotros vamos a responder, por supuesto, con mucho gusto, como corresponde. En este último minuto nos encantaría que vos, como representante, por supuesto, de la FAO, puedas entregar un mensaje tan importante que pueda llegar a toda nuestra teleaudiencia para que tomemos, mejor dicho, conciencia acerca de tal vez lo que estamos haciendo mal, y con una sola persona que empiece a cambiar, yo creo que ese cambio se va a multiplicar. Totalmente. Nadia, esta oportunidad es brillante y lo mejor que podría yo mencionar en este momento es que sepamos que los bosques y los sistemas agroforestales contribuyen a la seguridad alimentaria. Están en completa armonía, están dependiendo unos de otros, tanto los bosques como los sistemas productivos y alimentarios son dependientes. Es por ello que tenemos que seguir trabajando por encontrar ese equilibrio y seguir conservando, porque están relacionados. En el planeta Tierra, en los bosques, todo está relacionado. Es así que todo lo que surge de la Tierra, ¿verdad? Debe estar manejado de ese modo. Siempre fijándonos cómo se comporta naturalmente un ecosistema y logrando imitar ese comportamiento en la producción, nosotros vamos a encontrar una buena manera de producir, de producir bien y más, porque eso es lo que queremos, seguir produciendo bien y más, conservando los bosques. Ahí está, un excelente mensaje. Ya no nos queda más que agradecer tu presencia por compartir con nosotros estos datos que son totalmente indispensables para el manejo de todas las personas, el conocimiento de lo que está pasando a nivel mundial, porque eso
nos dimos cuenta con la pandemia que nos puede llegar a nosotros. Todo debemos realizarlo para poder tratar de impedir. Así que te agradecemos este tiempo y por supuesto te deseamos el mayor de los éxitos. Soy yo la agradecida, gracias. Igualmente, cuídense. Feliz resto de jornada. Hasta luego, gracias. Estuvimos conversando con la especialista en elaboración y ejecución también de monitoreo de proyectos de la FAO, la señora Karen Liceche, nos estuvo comentando un poquitito más acerca de la realidad internacional mundial con respecto a los bosques, la alimentación, esa estrecha relación que existe y por supuesto todo va ligado y repercute en la salud, así como estamos viendo hoy en día ante la pandemia. Así que a cuidar los árboles, a cuidar los bosques, a hacer todo lo posible para la preservación, que es el oxígeno nuestro, que estamos agotando si no lo cuidamos. Así que de esta manera nosotros le damos el cierre pertinente a Zona Agro, por supuesto, toda la información que tiene que ver con el campo, con la tierra noble, con todos los trabajos que se realizan y por supuesto nosotros como país productor de alimentos, más que nada sabemos lo que significa y lo que representa ese cuidado a la tierra. Hacemos el cierre. Te invitamos a que continúes con más información y toda la programación de 5 Días TV. Va a ser hasta la próxima en Zona Agro.